bancos tienen la partida en el ingreso financiero. Claro. Bien, sí, sí. Pasa que, bueno, en el caso de la banca de inversión, tenés que ver cómo lo computás, porque no va a ser un ingreso financiero el ingreso que yo tengo por los resultados de la banca, porque eso es un ingreso de explotación. Pero por otros productos sí, suelen tener más grandes. Los bancos tienen un balance, como estamos viendo nosotros de Moody, tienen un balance muy distinto, que cambia muchas cosas porque su principal es financiero, amortizaciones, inversiones de desarrollo, son nada significativas. Pero por ejemplo, Berkshire Hathaway tiene, ponerle, no sé si 3-4% de Coca-Cola, una cosa así. Los No, más, ¿Tiene mucho más? sí, tiene mucho más. Ponele, 20%. Los ingresos de los dividendos de eso, ¿va el ingreso financiero o va el ingreso por explotación, creo que era? No, eso entra en el ingreso financiero. En financiero, por más claro. ¿Y cuál sería el ingreso por explotación de Berkshire? Compra y venta. Si es una banca de inversión, compra y venta de acciones. Claro. O sea, rentabilidad te da el financiero y el spread. Sí, te digo por qué. Porque dividendos de algunas compañías ahora están grabados, pero antes no. Entonces los dividendos no entraban antes como resultado operativo, porque no se grababan. Entonces entran como una partida aparte, como intereses ganados, digamos. Pero bueno, ahora sí entran. Entonces ahora sí por ahí te entran ingresos. Hace muy poco que entran como ingresos de explotación. Pero Claro. esta compañía funciona hace 50 años. Claro. O sea, lo que se graba va sí o sí a explotación. Sí, el operativo se graba todo. Bien. La parte de los intereses, ojo, porque ahora vamos a ver una parte, ahora lo vamos a ver. Vamos a poco, vamos porque me queda pero vamos bien. Bueno, rendimiento sobre activos. Esto se obtiene dividiendo las ganancias netas, la volatilidad neta, sobre los activos totales. Ojo, porque tener un rendimiento sobre activos muy altos es negativo. Esto es un indicador que yo mucho no utilizo, pero que quiero que lo conozcan. Bien, el rendimiento sobre activos que tiene la compañía. Bien. Pasivo corriente, deudas y obligaciones que tienen una duración de menos de un año, o sea, son todas las deudas y obligaciones que me pueden exigir dentro del año fiscal. ¿Bien? Acá vamos a tener distintos grupos de cuentas. La que vamos a ver nosotros, la más importante, es deuda a corto plazo. ¿Bien? Y cuentas a pagar. Cuentas a pagar y gastos acumulados no la vamos a evaluar, pero son obligaciones que contraje porque todavía no han sido facturadas. O sea, tengo que pagar algo y todavía no me lo facturaron, no lo pagué. ¿Bien? Deuda a corto plazo, esta es la parte importante que le conté. Esto es algo que tienen que tener mucho cuidado, porque la deuda a corto plazo, cuando generalmente las instituciones financieras como Bills, que le dije, el dinero a corto plazo tiene una tasa de interés más elevado que a largo plazo. ¿Bien? Es más barato. Entonces, lo que hacen las compañías es pedir prestado dinero a corto plazo, ¿bien? A otros bancos, por ejemplo, y prestan a largo plazo. ¿Bien? Y eso lo que pasa es que me trae el problema de la refinanciación de la deuda. ¿Bien? Mientras yo los intereses a largo plazo los perciba y pueda pagar la deuda a corto, bárbaro. Pero el día que la relación se me da vuelta, no voy a poder pagar la deuda a corto y me tengo que refinanciar. Entonces, eso es negativo. Por eso, siempre que veamos un balance, hagamos una relación entre deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Es preferible que tenga más deuda a largo que a corto. Si vemos que la compañía tiene mucha deuda a corto en relación a lo largo, eso es negativo. Es muy negativo, porque está utilizando un apalancamiento en lo que se llama, en el tema de préstamos, un apalancamiento financiero. Pero veo como una paradoja ahí, porque sin embargo la deuda a corto es más barata, pero la deuda de tarjeta de crédito es la más cara. Pero deuda a tarjeta de crédito entra como gasto financiero. O sea, yo no estoy teniendo ningún préstamo. Si por ejemplo, no sé, yo hago una venta y me pagan con tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito me cobra una comisión que es ajena. O sea, yo no la puedo manejar. Vale, yo pido un préstamo, bueno, es una decisión que tomé yo. O sea, no es una deuda a corto la tarjeta de crédito. No, la tarjeta de crédito no es ingreso de egreso financiero, es gasto financiero. Es gasto financiero, que está, la van a ver la partida dentro de gasto de explotación. ¿Por qué no se la toco y no se las digo? Porque es irrelevante a mi negocio. O sea, si a vos me aumentás el gasto de tarjeta de crédito, yo no puedo entrar a la cabeza y decirme que me la bajes. No es una decisión mía. Entonces es una partida que no se puede tocar. No me quedó claro por qué es que es más barato. Dijiste que la tasa de interés es más alta a corto plazo. Los préstamos a corto plazo No debería son ser más altas que a largo plazo. Entonces no es más caro. El interés, sí. La deuda a largo plazo, perdón, me equivoqué. La deuda a largo plazo es más cara que la corta. La corta es más barata.
Porque a largo plazo tenés más incertidumbre. Me equivoqué yo, perdón. Claro, ¿Entendés? pero siendo barata no deberías tener una tasa de interés más chica. Sí, tenés una tasa. Ah, ok, Entonces vos perfecto. pedís prestado más chico a corto Claro, y está prestás bien. más largo. Claro, Para hacer plata lo que tenés que hacer es pedir prestado y prestar en el mismo intervalo de tiempo y prestar más caro y hacer el spread. Pero nunca prestar en diferencias de tiempo, porque te puede pasar el problema de la refinanciación. ¿Bien? Deuda a largo plazo vencida. Esta es otra partida que voy a encontrar. Es toda la deuda a largo plazo que me vence dentro del año fiscal. ¿Bien? Esto me va a permitir a mí diferenciar lo que es en el año deuda corto de deuda a largo plazo, que me vence en ese año. ¿Bien? Norma, las compañías con ventajas competitivas suelen poseer poca o ninguna deuda a largo plazo porque se pueden autofinanciar. Por ende, estas dos partidas, deuda a largo plazo suele ser vencida y deuda a largo plazo suelen ser ínfimas. ¿Bien? Coeficiente de solvencia. Se obtiene dividiendo los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Entonces yo veo de mis activos corrientes cuánto puedo cubrir mis pasivos. ¿Qué tan líquida es la compañía? Acá lo van a tener. Si es superior a 1 es bueno, si es inferior a 1 es malo. ¿Bien? Lo mismo que le dije antes, puede haber compañías con ventajas competitivas que presenten por debajo de 1 porque pueden pagar con su rentabilidad. En el caso de Moody's, este ratio es 1,62. Bien, o sea, es buenísimo. Está muy por encima de 1. ¿Bien? Lo van a ver acá. Activos corrientes de Moody's, pasivos corrientes. Año a año. ¿Bien? Pasivo no corriente es lo que se llama pasivo fijo y es lo que es exigible más allá del año fiscal. ¿Bien? Una ventaja del pasivo fijo, ¿por qué hay compañías que tienen más deuda a largo plazo y por qué es mejor además de que tener mucha deuda a corto plazo me puede llevar a la refinanciación? Porque generalmente, viste como te dijimos lo del fondo de maniobra, que se fijan en el pasivo a corto y en el activo a corto. Los bancos cuando te prestan plata no se fijan en los pasivos a largo plazo, se fijan en lo inmediato. Entonces yo puedo mandar más plata a largo plazo, pedir más plata a largo plazo, ir pidiendo préstamo a los bancos y no se van a dar cuenta. Siempre y cuando mantenga mi pasivo corriente y mi fondo de maniobra positivo. ¿Bien? Y además me va a permitir, si yo mando más a deuda a largo plazo, negociar más con los accionistas, porque muchos accionistas, la mayoría de ellos ven el día a día, no ven el largo plazo. ¿Bien? Deuda a largo plazo, lo mismo que le dije antes, las empresas con ventajas competitivas se van a autofinanciar, por ende esta partida la van a mostrar muy chica. Acá hay dos cosas que me parece importante mostrarles. En Investing van a encontrar una partida en el total del pasivo, que es pasivo no corriente, esta parte acá, van a encontrar la partida total de deuda financiera. En la total de deuda financiera es la deuda a largo plazo más la deuda a corto plazo. Ahí te muestra todo. Es una partida que no está dentro de los pasivos no corrientes, sino que trata de discriminar. Entonces, esta que está acá va a ser la suma de la deuda a largo plazo, que es esta de ahí, más la de a corto plazo. ¿Bien? ¿Y pero te dice algo al no tener la tasa de interés? Ustedes después, si quieren, le pueden pedir a la empresa el préstamo que tienen a qué tasa de interés. Pero ya es meterse más allá. Pero vos decís, ¿esta qué interés tiene cada préstamo? Sí, No, o sea, no estás dice. combinando sin saber cuánto. No, porque vos acá vas a tener, esto es la deuda a largo plazo, ¿bien? En la que te mostré antes tenías la deuda a corto. Esta que está acá es la suma de la que está a corto plazo más la a largo plazo. ¿Para qué te sirve esta relación? Esto para discriminar cuánto porcentaje tenés a largo y cuánto a corto. Para ver si estás tendiendo una refinanciación. Moody's tiene 5.200 de deuda a largo y casi 400 de deuda a corto. Por ende, refinanciación de la deuda es imposible que haya. ¿Bien? Claro. Y está mandando toda la deuda a largo plazo porque sabe que es un método más inteligente para negociar con bancos o para negociar con accionistas. ¿Bien? Y de acá lo que van a ver es coeficiente de deuda sobre fondos propios. Esto lo que divide es, lo que me permite ver es el pasivo total, pasivo corriente y no corriente, sobre los fondos propios que se llama patrimonio neto. ¿Para qué me sirve este ratio? Para ver si la compañía está utilizando sus deudas para financiar sus operaciones, está utilizando deuda para financiar operaciones, o si está utilizando su rentabilidad para financiar operaciones. Perdón, chicos, que interrumpa. Nos vamos, sé que ustedes. Dale, perfecto. Entonces, acá, esto es muy importante porque una compañía que utiliza la rentabilidad para financiar las operaciones va a tener un ratio más bajo. Bien. Y una compañía que utiliza deuda para financiar operaciones va a tener uno más alto. Bien. Entonces, fíjense, si yo veo una relación muy ajustada entre deuda y fondos propios inferior a 1, bien, es muy probable que la empresa tenga ventaja
competitiva. ¿Bien? Si ya es mayor a 1 el ratio y para financiar mi capital o mis operaciones estoy utilizando mucha deuda. ¿Bien? Eso te Acá asegura que la tiene compañía está en otro tipo de- pérdida, ¿no? Si es mayor a 1, ¿te asegura que la compañía está en pérdida o no necesariamente? No necesariamente, porque el patrimonio neto es activo menos pasivo. Puede ser que el activo sea mucho más grande que el pasivo. Bien, Claro, pero si tu pasivo total es mayor, claro, mi patrimonio neto y bueno. estarías sí, en pérdida. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, Ford y Company. Acá tienen todo el patrimonio neto, lo que se llama fondo propio. Ustedes suman todo esto. Este valor que me aparece negativo son las acciones propias en cartera, son las acciones compradas en el mercado. O sea que yo las compré como compañía y las retengo. Por eso aparecen en negativo, ¿bien? Pero yo lo que tengo que hacer para calcular el patrimonio neto es sumárselo esto. Acá no lo suman, pero yo lo voy a sumar, ¿bien? Porque esto lo considero acciones que se pueden emitir el día de mañana. ¿Bien? Entonces el patrimonio neto de Ford es 37.349 millones de dólares. El pasivo tal tiene un ratio de 5,90. O sea, por cada dólar de pasivo, de patrimonio neto de capital que tiene una empresa, tiene casi 6 de deuda. Es una locura lo que está dotada esta compañía. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Es muchísimo inferior a 1. Miren el caso de Moody's. ¿Bien? Miren el caso de Coca-Cola. ¿Bien? ¿Lo ven? El ratio es lo que dijo fuerte. Ford es 5,90. O sea, por cada dólar que tiene hoy en día de capital esta empresa en operaciones, 6 son deudas. Es una locura. Bueno, fondos propios es la cantidad que han aportado inicialmente los socios y que han dejado el negocio para seguir funcionando. El capital, ¿bien? Está formada por varias partidas. La primero que vamos a ver son acciones propias, acciones ordinarias y acciones preferentes. Quiero que se lleve una definición de qué son acciones preferentes versus acciones ordinarias. Las dos son acciones. Lo que difiere es los derechos y obligaciones que va a tener el tenedor de esa acción. Bien. En una acción preferente no van a tener ningún derecho político. O sea que si ustedes tienen las acciones preferentes, no pueden votar en las asambleas accionistas. Bien. Sea cual sea el porcentaje que tengan. Las acciones preferentes sobre las ordinarias, que son las que circulan en el mercado, bien, las acciones preferentes se venden generalmente a instituciones bancarias muy grandes, a bancas de inversiones, ¿no? Algunas cotizan públicamente igual. Sí, pero en el mercado primario, no en el mercado secundario. No en el mercado secundario. Bueno, puedes comprar una, por ejemplo, No. Google clase A, que es preferente. No. Sale fortuna un clase A. Sale muchísimo más que la acción ordinaria. Puede ser, no Sale tengo. muchísimo. Por eso te digo, o sea, si la podés, sí. Esa cotiza en el mercado secundario, tenés que conseguir que haya demanda. Tenés clase A, clase B, sí. Tenés que conseguir que haya demanda y sale mucho más caro. Si querés lo vemos, pero sale mucho más caro que una acción ordinaria. Por eso digo que están en manos de las instituciones y generalmente se emiten, todas se venden en el mercado primario. Vos por ahí metés la demanda, pero no vas a tener ninguna. Bien. Después la acción preferente tiene prioridad económica, quiere decir que tiene prioridad sobre el cobro de dividendos sobre las acciones ordinarias y tiene prioridad en caso de quiebra. Si se le quiebra la compañía y si pagan dividendos, cobra primero las acciones preferentes. ¿Bien? Las acciones preferentes tienen otro problema, son rescatables. Quiere decir que la empresa hoy en día puede rescatar esas acciones al precio de emisión. Si yo te las vendí a 1000, dentro de 3 años te las vuelvo a comprar a 1000 y vos no podés decir nada. ¿Bien? Y la segunda tiene liquidez. Este es el tema que te decía. Las acciones preferentes son menos líquidas que las acciones ordinarias. ¿Bien? Esas son las tres cosas. Por eso es que hay menos acciones preferentes en circulación. Los accionistas suelen ser inversores institucionales, que es lo que te comenté. Y los propietarios de acciones preferentes suelen ser inversores a largo plazo. ¿Bien? El tema es que yo soy acción preferente, compré una acción a determinado precio, subió un montón, pero la empresa dice no, quiero Por eso mismo. Por eso mismo. perdí. Si vos sos un inversor a más corto plazo, no te vas a fijar no vas a comprar eso, porque querés que el valor de tu acción, ¿bien? No. Pero bueno, igual vos se lo podés vender a otra institución, la acción Ah. preferente, al precio que está ese día en el mercado. Pero si la acción quiere rescatar, la empresa Por quiere eso, rescatar, sí. te lo va a rescatar al valor original. ¿Sí? Eso es un problema. Con eso. Bueno, acciones preferentes, van a ver que las empresas que tienen ventajas competitivas no tienen acciones preferentes porque se pueden autofinanciar.
Por ejemplo, Moody's no tiene acciones preferentes en, ¿dónde estamos? Acá, no tiene acciones preferentes en su patrimonio neto. ¿Bien? Las que tienen ventaja competitiva no van a encontrar que tengan acciones preferentes. Si hay, caso Google, tendrías que analizar la proporción entre acciones de circulación y acciones preferentes para ver qué tan grande es. ¿Bien? Primas de emisión. Bueno, cuando yo vendo acciones en el mercado, supongamos que el valor original de emisión de esas acciones es $100 y yo la vendo en 120, esos $20 que me gané como empresa se imputan a la partida primas de emisión. Eso es prima de emisión, ¿bien? Reservas. Lo que decías vos, la ganancia de una compañía pueden ir a dividendos, a comprar acciones propias o a reservas. ¿Bien? Entonces, es muy importante que ustedes cuando analicen el patrimonio neto vean que las reservas de una compañía están creciendo. ¿Bien? Es muy importante porque hacer crecer las reservas, esos resultados acumulados a reservas, hace crecer el patrimonio neto y a su vez va a hacer crecer el precio de la acción. ¿Bien? Entonces, como norma, cuanto más ganancia guarda una compañía, más crecen sus reservas acumuladas, más rentabilidad de la acción me va a dar en el largo tiempo, en el largo plazo. ¿Bien? Es positivo y es un buen indicador que la empresa esté aumentando sus reservas año a año. Por ejemplo, bueno, acá tenemos un poco de los tipos de reservas contables que van a existir, que después lo van a ver. Son estos tres. Legal es el que por ley le determina a las empresas cuánto mandan a reserva, que es un 5% en Argentina. Estatutaria, yo por ejemplo en el estatuto de la compañía digo, bueno, además del 5% que me pide por ley, mando un porcentaje adicional. ¿Bien? Especial, la ley dice, bueno, las empresas reserven más dinero por X motivo, ¿bien? Que está por fuera de la legal. Y la voluntaria, esto es los resultados acumulados que yo tengo una vez que hice todas las otras tres reservas, cuánto yo quiero mandar voluntariamente. ¿Bien? Eso se decía en la asamblea de accionistas. No me queda muy claro qué terminan siendo las reservas. ¿Es un monto de guita ahí acumulado? Claro, por ejemplo, en el banco vos tenés parado, no sé, el resultado acumulado que vos tuviste, digo, bueno, yo mando como reserva, tenés una cuenta que es constituida para reserva, tenés una cuenta para reserva legal, una cuenta para reserva estatutaria, otra cuenta para reserva voluntaria. ¿Bien? Entonces, mandás a tus cuentas de reserva dinero, los resultados acumulados del ejercicio, mandás tanto a reserva, tanto a dividendos y tanto a comprar acciones. Okay. ¿Bien? ¿Sí o sí tiene que estar parado la reserva? Sí, la reserva está parada. No puedes hacer inversiones desde la reserva. La reserva es dinero que está ahí. O sea, es cash en una caja fuerte. Sí, exactamente. Son dólares en una caja fuerte. Pero entonces, ¿por qué encontrás vos atractivo que una empresa, o sea, entiendo que tiene atractivo que gaste en reservas, pero no en dividendos, pero no puede ser que tengas excedente de reservas? O sea, hay reservas que, digamos, que están destinadas al legal, al tributario, todas las categorías estas que dijiste, pero no puede ser que tengas excedente de reservas que no sean de legal, ni tributaria, ni tengas especiales y voluntarias. La legal la tenés que mandar sí o sí. Primero tenés que mandar esta. Sí. Si tenés pérdida no vas a mandar nada. Si tenés ganancia, mandás esta primero, sí o sí. Después mandás la estatutaria, sí o sí por estatuto. Sí. Después mandás la especial, si existe. Sí. Y después el resto ves si lo mandás a reservas o si lo destinás a un proyecto. Lo bueno de vos acrecentar las reservas es que el día de mañana, si vos tenés mucha acumulación de efectivo por un lado y tenés mucha acumulación en tu cuenta de reservas, tenés un problema, una crisis económica el día de mañana, salís a hacer frente con tus reservas. ¿Bien? Okay. Incluso si tenés una pérdida y tenés que pagar al personal, salís a hacer frente con esa reserva. Y eso sube el valor de la acción de la empresa. Sí, si más acumulás a reservas, más patrimonio neto tenés. Bien. Bueno, por ejemplo, Moody's, las reservas van en aumento desde el 2016. Desde el 2015 que van en aumento. ¿Bien? Reservas, pérdidas acumuladas. ¿Bien? Acciones propias en carteras. Esto es lo que le dije, las acciones que compra la empresa. Es buena la presencia de recompra de acciones en el balance. Es un buen indicador que la compañía esté aumentando las acciones que va comprando año a año. ¿Bien? Entonces, en el caso de Moody's, van a ver que en 2015 las acciones propias que aparecen como negativo van en aumento. ¿Bien? Acciones en manos de empleados, que es lo que dijiste vos. Si los directivos de la empresa, hay un panel en Value Line Investing que te vas a poder ver de los propietarios de la empresa, de los empleados, si venden o compran acciones. Que los empleados y el personal de la empresa compran acciones es un buen indicador y una buena señal. Entonces, si yo estoy aumentando las acciones en manos de empleados, quiere decir que mis empleados están confiando en la compañía. Y eso es un dato interno más que nada,
positivo. Por más negativo que sea, el aumento, por más ínfimo que sea, el aumento es un dato positivo porque quiere decir que los empleados confían en la empresa. ¿Bien? Después, el indicador que me interesa a mí es rentabilidad sobre fondos propios. ¿Qué es esto? La utilidad neta que tengo en el año sobre el patrimonio neto, sobre el capital. O sea, cuánta ganancia yo tengo por el capital aportado. ¿Bien? Esto me mide mucho, lo que le dije, la eficacia de los directivos a la hora de invertir el dinero de los accionistas. Por eso lo mando a reservas, lo distribuyo como dividendos, lo mando a un proyecto de inversión para tener más rentabilidad el día de mañana. Entonces, a ver, un rendimiento muy alto significa que la compañía sabe utilizar muy bien las ganancias que guarda. Yo como normal utilizo el porcentaje del 15% de rendimiento de capital de fondos propios. ¿Por qué? Por lo que les dije, en Estados Unidos el rendimiento promedio del mercado es del 15%. Entonces yo voy a esperar tener un rendimiento mayor al mercado. ¿Bien? Esto agregando impuestos y todo lo demás que hay que pagar. ¿Bien? Entonces miren cómo Ford, General Motors, Tesla, negativo. Me parece un desastre. por todos Pero los si es negativo, costados. que sí o sí están perdiendo plata. Sí. Tesla es negativo porque su utilidad neta es negativa. Claro. La utilidad neta negativa. Claro, no tiene ganancia, tiene pérdida. va a Es que el perder. patrimonio no puede ser negativo el patrimonio No, neto. el patrimonio neto no es negativo nunca. Claro. ¿No? Puede ser lo más ínfimo posible, la utilidad neta es negativa. Claro. O sea, vos en el patrimonio neto que tenés, Activos menos pasivos. puede ser negativo el patrimonio neto, Por eso porque que- puedes tener muchas pérdidas acumuladas, No tener mucha deuda. mucha pérdida acumulada, pero la vas a cubrir con deuda. Lo que más negativo va a ser para vos va a ser la utilidad, pero puede ser negativo, porque tengas resultado negativo acumulado. Pero deuda sería, ¿o no? Sí, lo vas a cubrir con deuda, porque, a ver, vos de alguna forma tenés que cubrir tus gastos. Claro. ¿Bien? Lo vas a autofinanciar con deuda. Por eso, mira, en este caso no vas a invertir nunca. ¿Entendés? Y mira esto. Yo propuse consultarte. ¿Todo? Hola. Porque puse 3 que me parecen buenas en los mercados de afuera, que dan más que el 15%. Moody's, ya por defecto, Moody's, vimos que todos los indicadores son positivos. Y Consultatio la puse como empresa para que la analicen. ¿Bien? Consultatio es una empresa argentina, me parece del análisis fundamental lo mejor. Lo que pasa es que, como les conté en otro momento, en Argentina influye mucho la especulación, tenemos un mercado mucho más afectado externamente que el mercado norteamericano y eso afecta el valor de las acciones. En Argentina se usa una combinación de análisis técnico con fundamental. En Estados Unidos se usan los dos, pero el análisis fundamental tiene mucho más peso. ¿Bien? En realidad en Argentina, por más que hagas análisis, un evento macro te lo puede tirar todo abajo lo que hiciste. Sí, sí. En Argentina es mucho más difícil porque tenés que hacer un seguimiento día a día, que a mí me resulta tedioso, Sí. tedioso. Hoy en día yo inversiones en acciones no estoy agarrando, o sea, agarro carteras de inversión para gente particulares, no agarro inversiones en acciones porque hoy en día no encuentro ninguna buena. Consultatio es buena, es la mejor, para mí es la mejor en el mercado argentino Consultatio, por eso les pido que analicen el balance. Yo lo había analizado, el balance de Consultatio lo había analizado a fines del 2000, mediados de 2018, y era positivo todavía, no sé ahora, pero quiero que lo analicemos de vuelta en conjunto para tener más práctica. Pero Consultatio ya tiene de por sí una rentabilidad de capital del 28%, eso me indica que va a tener muchos indicadores positivos. En el análisis fundamental, Consultatio hoy en día, cuando yo hice el cálculo en mediados de 2018, estaba recontra sobrevalorado, ¿bien? Pero si vos hacías una inversión a largo plazo, todavía no se revalorizó, ya pasaron 8 meses. Estamos en el mediano plazo ya. Pero bueno, tenés un montón de otros factores que te afectan. Tenés un montón de factores en acciones. Hoy en día, si vos querés invertir en el mercado local, tenés que ser muy constante. Muy constante. En el mercado norteamericano, tenés que ser mitad constante, digamos, lo que sos acá. Tenés que tener en cuenta otras cosas, que son otras cosas, vamos a ver ahora. Bueno, quiero que vean todo, se lleven todo, que después profundicen, pero sí, es muy difícil. Incluso con los títulos públicos, la renta fija. Es que para mí en Internet está todo atado a las elecciones. Sí, ahora está todo muy... ahora es aconsejable invertir en títulos a muy corto plazo, hasta las elecciones, Hasta las elecciones. ver qué pasa en las elecciones y después de ahí darle para adelante. ¿Bien? Disculpa, tú estabas preso también a las 9, ¿no? Sí, ya estamos pasados. 9:30. Estamos pasados. Bueno, el estado de flujo de efectivo, que bueno, que acá mucho no van a ver, esto me dice un poco la liquidez que tiene la compañía, se lo voy a pasar tal cual, porque acá yo no saco ningún indicador.
Bien, Claro. básicamente. Veo que el flujo de efectivo me está aumentando año a año. Operativo. Nada más. Pueden sacar más indicadores, pero son indicadores de activo oculto. Bien. Sí. Lo importante es que el flujo operativo aumente año a año. Eso me quiere decir que si aumenta el flujo de efectivo año a año, va a aumentar el efectivo en la cuenta del balance de situación. Bien, es algo positivo. Tipos, acá tienen los tipos, que eso te lo voy a pasar, los tipos de flujo de efectivo. Operativo, que tiene que ver con las acciones del negocio. Inversión, si compro equipo, maquinaria y demás. Y financiero, todo lo que tiene que ver con acciones, títulos públicos. Bien. Bueno, acá un poco para que se lleven, esto calculo que muchos de ustedes lo saben, para que se lleve la diferencia entre ingreso y cobro, ¿bien? Y entre el ingreso es un aumento de patrimonio, producto de una venta o la prestación de servicio, que puede ser que yo hoy en día eso es de vengado. Yo tengo un ingreso cuando presto el servicio del bien, pero no necesariamente tengo que haber cobrado. Cuando yo cobro el efectivo se registra como cobro. Uno es económico y otro financiero. Bueno, después lo mismo con el gasto y el pago, esto lo van a poder ver un poco acá en la descripción de acá. Y esto sí quiero que se lo lleven. Estas tres cosas que voy a decir ahora y cerramos con esto porque estamos pasado el tiempo. Mito de la diversificación. Van a escuchar a muchos asesores y muchos fondos de inversión decir cuanto más activos tengas en cartera, mejor es. Mentira. Bien. Este diagrama de la diversificación yo estoy totalmente en contra. Porque dice, miren, piensen un poco esto. Cuanto más cantidad de valores yo tengo en cartera, más me acerco al rendimiento de mercado y baja mi riesgo. A ver, pero yo estoy en el mercado para ganar el mercado, no para tener el mismo rendimiento. Entonces yo tengo que asumir algo de riesgo. ¿Bien? Yo tengo que tener tengo que tener una cartera concentrada. ¿Qué quiere decir? No tener una acción, pero tener dos o tres acciones, dos acciones que haya analizado bien a fondo y que yo esté seguro. ¿Bien? Miren lo que dicen dos grandes inversionistas de lo que es el mito de la diversificación. ¿Bien? Esto se lo van a llevar. ¿Bien? Pero a veces, por el tema de la diversificación, muchos fondos de inversión, muchos asesores compran valores solamente para bajar el riesgo y nunca analizan ese valor en cuestión. Entonces, mejor tener una cartera concentrada donde yo tenga dos o tres acciones que puedo ir teniendo constantemente que tener 20 acciones para bajar el riesgo y después no poder seguir ninguna. Porque tengo un quilombo terrible en acciones. ¿Bien? Siempre cartera concentrada. Problema del apalancamiento. Esto es un poco lo que hablamos para el tema de crisis subprime. Esto es lo que les comenté, ¿no? Una empresa pido prestado $100 millones al 7%, lo invierto y gano un 12%. Esos 5 millones lo asigno a los beneficios. ¿Bien? Eso es apalancamiento. Pido 100, gano 5, devuelvo todo. ¿Bien? En el largo plazo. Siempre en el largo plazo. Esos 5 millones que dan beneficios a mí me parecen ser una ilusión de ventaja competitiva porque aumenta los beneficios de una empresa y en realidad es un apalancamiento financiero. Así que con todos los indicadores que vimos lo van a poder detectar, pero ojo con el apalancamiento financiero de las compañías. ¿Bien? Que muchos lo usan. Si alguno de ustedes ven videos y le recomiendan opciones y futuros, yo sé que Jorge lo recomienda, yo no lo recomiendo. Si ven opciones y futuros, les aconsejo que no se metan, porque uno hay que tener mucha experiencia en el mercado para meterse en opciones y futuros, hay que tener mucha información interna y nosotros usamos el tiempo a nuestro beneficio. En opciones y futuros que vencen una determinada fecha, el tiempo está en nuestra contra. ¿Bien? Porque si yo no estoy seguro que el precio va a llegar en esa fecha a un valor, perdí toda la plata. ¿Bien? Entonces cuidado con el tema del apalancamiento. No usen apalancamiento, inviertan en acciones que puedan hacer un análisis fundamental, que después lo complementen con un análisis técnico, inviertan en títulos públicos, pero no vayan a opciones y futuros porque lo más probable es que si ganan hoy, mañana pierdan todo. ¿Bien? No conozco a ninguno que no haya perdido mucha guita en opciones y futuros. Si el día de mañana está en una empresa de granos, sí van a usar futuros, pero lo van a usar para su actividad operativa. Claro. ¿Bien? Para fijar un precio, no para especular. Hablando de apalancamiento, con toda la cantidad de tasas y rentabilidades que hay en el mercado, ¿no hay alguna, calcúlate por el algoritmo que puedes sacar, alguna rueda donde decís, bueno, tengo renta, ponerlo en renta fija, tomo plata de acá a tal tasa y la pongo acá a tal tasa 1 punto, 2 puntos superior? ¿No hay algún análisis de todos los activos del mundo que haya donde detecte una rueda? ¿Vos decís donde se esté dando apalancamiento financiero? Sí, o donde sea un apalancamiento seguro, porque son dos rentas fijas que sabes de dónde tomar, a dónde poner, Sí. como la combinación de Mirá. cierre del ciclo. Todos los productos que yo conozco de apalancamiento financiero son a muy corto plazo. O sea, opciones tenés como mucho a 6 meses, que vencen a 6 meses. Futuros también tenés como mucho que vencen 6 meses, o sea, van a vencer dentro del año.
O sea, tenés CFD, que es un contrato de diferencia por diferencia, que son para acciones, pero también es en el corto plazo. Ningún apalancamiento lo vas a, por lo menos yo que conozco, ningún apalancamiento lo vas a tener en el largo plazo, porque es pérdida para el que te da el apalancamiento. ¿Entendés? Claro. No. Sí, el apalancamiento lo vas a tener en pedir prestado, por ejemplo, sos una financiera, como te dije yo, es el único apalancamiento seguro que conozco, pido prestado a un método de préstamo, el mismo, es similar, a 5 años al 12 y le presto a otro tipo al 18%, como hace la financiera, en el mismo método al mismo año. ¿Bien? Me aseguro que el tipo me pague. Claro. ¿Bien? Pero ese es el único método que conozco, otro no conozco, Claro. en el largo plazo. Por eso las financieras hacen mucha guita porque tienen un método seguro. ¿Bien? Bueno, acá les voy a pasar el video de la crisis subprime para que vean lo que les estuve explicando de la deuda a corto plazo. Fusiones, adquisiciones, analicen las dos empresas que se van a fusionar. Si son dos monopolios, es muy bueno. Si es un monopolio, esta empresa con ventaja competitiva, una empresa que commodity digo yo porque es un producto común, que está en un mercado muy competitivo, y si son dos empresas del mercado competitivo, lo más probable es que sea desastroso. O sea, lo de Fivertel y de Cablevisión con personal es muy bueno. Sí, son dos monopolios, o sea, en realidad son dos monopolios. Después puedes hacer un análisis, pero ya de por sí la función, tendrías que hacer un análisis de cada empresa por separado, cada balance, te va a dar, no es probable que positivo y negativo en algunos ratios, pero si te da positivo en general, si fusionan dos, es muy positivo. Eso Antes sí. hablaste de tipos de fusiones. ¿Te referías a esto? O a... Sí. Tipo de fusiones siempre me refiero a entre qué empresas son. Claro. Si es entre dos empresas con ventaja, si es entre una empresa con ventaja y una empresa que está en un mercado muy competitivo, o si es dos mercados competitivos. O sea, en ese caso vas a tener un problema, porque o sea, cuando vos fusionás dos compañías, fusionás dos balances en un mismo grupo. Fusionás reservas, las reservas te pueden aumentar, ojo, por fusiones de compañías, porque aquí fusionás reservas, pero también vas a fusionar todos los activos, todos los pasivos. Entonces, si vos comprás una empresa con ventaja, una compañía que no tiene, que tiene mucha deuda, vas a adquirir toda la deuda de esa compañía y te va a afectar tu balance. Entonces, cuando vemos una fusión, analizamos las dos por separado, sumamos valores, las fusiones son difíciles, por eso cobran tanto las compañías que hacen fusiones, juntás todos los valores, tenés que contabilizar todo en un solo balance, en un solo estado de resultados, y de ahí analizás cómo te quedaría la fusión. Pero ya sabes si los dos negocios por separado son un desastre, la fusión va a ser un desastre. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de JP Morgan que mostraste con la empresa hasta el 2008, que le fue Sí. como el traste, con una fusión? Porque dijiste que la empresa estaba obligada a vender. La empresa quebró, liquidó. No hay. A ver, si yo quiebro, Sí. yo te compro, por ejemplo. Sí. Entonces, la empresa despidió personal, estuvo en una situación donde no hubo decisión de fusión. Hubo una compra que se llama compra apalancada. Vos solo me junto yo, JP Morgan, con los dueños, los socios de Beers, Sí. y definimos, como la empresa va a quiebre, va a liquidación, definimos un precio de compra de acciones y yo me hago cargo de toda la empresa. No es una fusión, es una compra apalancada. ¿Y qué diferencia hay, digamos, más allá de que ese caso era justo por una quiebra, de una empresa comprando, una empresa A comprando una empresa B? ¿Qué diferencia hay digamos, en la absorción de las deudas que tenga la empresa B versus, o sea, entre una compra y una fusión? ¿Qué diferencia hay entre que yo me fusiono la empresa A con la B y que, digamos, tengo que hacerme responsable de las deudas? Es lo mismo. Ninguna. Lo que pasa es que JP Morgan, en el caso de Beers que vimos nosotros, Sí. JP Morgan me hizo el préstamo a Beers. Está bien, Entonces, sí. Si yo tengo un préstamo conmigo mismo, se cancela esa deuda. Está bien. Bien por obligación. Sí, sí. Pero si, digamos, si Fivertel Cablevisión compraba personal, la absorción del balance era la misma, básicamente, ¿no? Ahí es una fusión. Sí, es lo mismo. O sea, a ver, es lo mismo. Es una fusión. Lo que yo quiero que dividas es compra apalancada de fusión. Compra apalancada es Ok, la empresa va a quiebra ok, y yo la compro, y la otra es no va a quiebra ok. y negocio para O sea, comprarla. entre compra cuando Es no va a concepto, quiebra ¿no? y esto no hay. No procedimiento después de Ok, balance. ok. Y cuando una empresa pública va a quiebra, ¿se puede hacer la compra apalancada? ¿No puede haber muchos actores que recompran las acciones? ¿O cómo? Sí, se puede hacer una compra apalancada, pero se tiene que hacer antes de la liquidación. Porque una vez que las acciones se liquidan, se liquidan. O sea, una vez que la compañía liquidó todo, los activos, ya está. Listo. Yo puedo comprar los activos, todo, pero
la compra apalancada se hace antes de la quiebra. Es como un rescate. O sea, compra todas las acciones que haya. Es como un rescate, sí, sí. Claro. Bueno, después tenemos esto que quiero que se lo lleven, lo pueden leer. Es la ley de sentimiento contrario. ¿Qué significa en los mercados? Cuando el mercado está muy eufórico de que todo va bien, es muy probable que venga una crisis muy pronto. Es lo que pasa en Estados Unidos hoy en día, que el mercado está muy eufórico, que va perfecto todo. Ya están hace casi 10 años, lo que es mucho tiempo de mercado al alza, y estamos todos a la expectativa, porque cuando está muy eufórico el mercado, es muy probable que venga una vuelta, ¿bien? Se vaya a la baja. Esta ley de sentimiento contrario pasó en todas las crisis: 1929, 2008, 1987, ¿bien? Siempre antes de las crisis el mercado era lo más eufórico posible, ¿bien? ¿Cómo miden esto después se lo van a llevar, se lo voy a pasar por mail porque estamos medio tarde? ¿Cómo mide la ley de sentimiento contrario? En Estados Unidos se mide esto: ratio put-call. Ratio put-call, ¿qué significa? La cantidad de, te lo digo así básicamente, es el número de opciones de venta negociadas sobre el número de opciones de compra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo más opciones de venta de valores negociadas que opciones de compra de valores, el mercado está bajista, porque la expectativa es a la venta, ¿bien? En cambio, si yo negocio más call que venta, el mercado está a la expectativa de compra, ¿bien? Entonces, ¿qué me queda de conclusión? Que si el mercado está bajista, el ratio va a subir, ¿bien? Y si el mercado está alcista, el ratio va a estar bajo. Como definición, porque esto lo emite la Bolsa de Comercio de Chicago en Estados Unidos, porque es la bolsa que contrae todo lo que es futuros y opciones de Estados Unidos, hace un ratio que si este ratio está por debajo de 0,50, indica que el mercado está muy alcista y que puede haber una baja pronto. Y si está por encima de 1, porque el ratio subió, indica que el mercado podría ir al alza. ¿Bien? Esta es la ley de sentimiento contrario. Entonces, si ustedes hacen un análisis, esto a lo largo de varios años, si hacen un análisis de antes del 2008, ¿bien? Fíjate, venían casi 0,5 y el mercado venía con una tendencia al alza, ¿bien? Venía cerca de 0,5. O sea, más call que put. Claro, y de repente se desplomó y se fue hasta la crisis del 2008, donde se acercó más a 1. Y en el 2008 se veía clarísimo que estábamos en un mercado bajista, ¿no? Y después